entrevista que no se pueden perder porque es un tema que nos toca a todos, invirtiendo en el futuro. ¿Y quién mejor para hablar de esto que un experto, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora? De la mano de otro experto en entrevistas, Andrés Mompotes, director general del Tiempo, Casa Editorial. Bienvenidos. Muchas gracias. El propósito de esta charla, conversación, entrevista es tratar de definir cuál es una muy buena estrategia de invertir en el futuro, cómo garantizar esa sostenibilidad en una compañía que tiene como objetivo el camino financiero. Y para eso vamos a conocer la experiencia de Bancolombia, que ha decidido articular en sus propósitos estratégicos todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que además también es una de las tácticas que muchas compañías en el mundo han adoptado como parte de garantizar que ese futuro sea rentable no solo para las comunidades, nuestros países, sino también para la misma compañía. Entonces, Juan Carlos Mora, muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar por preguntarte, ¿cómo haces tú como presidente de compañía para tratar de incorporar esa idea de desarrollo sostenible con la visión de que sea sostenible también el tema financiero, los ingresos, la rentabilidad de una compañía que en principio tiene una función económica en la sociedad? Andrés, un gusto a todos, un saludo especial, muchas gracias por permitirme estar aquí, a CEAPI, muchas gracias por esta oportunidad. Y a tu pregunta, es que nosotros no concebimos hoy una empresa que no sea sostenible. Y si uno va un poco a entender qué significa ser sostenible, es que pueda perdurar en el tiempo. Y hoy una compañía no perdura en el tiempo, sino se equilibra en sus objetivos. Un objetivo económico, las compañías debemos ser rentables, razonablemente rentables. Y esa palabra es muy importante. Ni menos ni más de lo que es razonablemente. Pero también ambientalmente amigables, que el uso de los recursos naturales sea un uso responsable. Y el tercer componente es cuál es su actividad social, cómo impacta la sociedad. Esas tres variables tienen que estar equilibradas, tiene que haber un equilibrio y de ahí entonces viene lo que hacemos al interior de las compañías. La estrategia tiene que estar basada en esos tres pilares, en qué estoy haciendo. Y no es que por un lado va un tema y por el otro va otro. Los tres tienen que estar no solo integrados, sino coordinados para que ese equilibrio permita que una compañía sea sostenible, es decir, que perdure en el tiempo. En el caso nuestro, lo que hacemos es incorporar un propósito, pero incorporar un propósito es incorporar un propósito, es decir, que nuestras acciones pasen por ese propósito de manera permanente, que cuando estamos tomando una decisión, ese propósito sea el que nos guía. El cómo promovemos ese desarrollo, que sea sostenible, pero que al final tiene un objetivo, es la búsqueda del bienestar de todos. Y en ese camino de ser razonablemente rentable, ¿hay manera de vincularse con los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Eso para un banco es un tema fácil? ¿O hacer que la gente, sobre todo la opinión pública, Juan Carlos, entienda que es posible hacer ese tipo de trabajo financiero con algo que parece de otro nivel como los ODS? Los banqueros tenemos fama de que esa parte de la rentabilidad irrazonable a veces exageramos. Y es un poco el tema de la percepción general. Los bancos trabajamos con una materia prima que es compleja, que es el dinero. Y por lo tanto, ese tema de la rentabilidad razonable es un tema que hay que incorporar de manera deliberada de cómo hacemos. Ahora, ¿cómo se incorpora esto con los objetivos de desarrollo sostenible, Andrés? Es que otra vez la sostenibilidad y trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible es rentable. Y yo sé que a veces esto parece ser una contradicción, pero no lo es, al contrario. ¿De qué manera? La visión de largo plazo y el poder trabajar en elementos como, por ejemplo, eliminar unos desequilibrios que nuestras sociedades crean, es rentable para las compañías. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, inclusión financiera. Es uno de nuestros pilares en esa visión de promover desarrollo. ¿Cómo incluimos financieramente a más personas? Incluir financieramente significa generar oportunidades.
generar oportunidades de personas que a través del mejor manejo de su dinero puedan caminar hacia la formalidad, salir un poco de la trampa de una informalidad, de las diferentes. En Colombia se reportó la semana pasada el trabajo que se ha hecho en inclusión financiera. Hoy, 95% de los colombianos tienen acceso a un producto financiero formal, 95%. Eso está a niveles de países desarrollados. Eso es desarrollo. Y les voy a dar un ejemplo. La semana pasada habilitamos nuestra plataforma digital Nekin para que las personas migrantes venezolanas pudieran acceder a la plataforma. Esas personas estaban recibiendo en efectivo el fruto de su trabajo y muchas veces tenían dificultades. La sola semana pasada se vincularon más de 120.000 venezolanos a esa plataforma. ¿Por qué? Porque es una forma de generarles oportunidad. Es una forma de ellos poder incorporarse a una economía que los ha recibido, pero que los tenía marginados del flujo financiero o de la oportunidad financiera. Hoy esas personas que trabajan en compañías repartidoras o de alimentos pueden recibir su dinero en una cuenta que antes no lo podían hacer. Tú contabas recientemente en un evento en el que coincidimos un caso también en el Chocó. ¿Cómo se incorpora ese tema en relación también con la posibilidad de que esos ODS, que veo que tú también los incorporas en la estrategia del banco, pueda ser realmente algo que concretamente cambie la vida de las personas? A mí esa pregunta, Andrés, me gusta mucho porque el Chocó colombiano, que es la zona pacífica, es tal vez la zona más biodiversa de Colombia, una de las zonas más biodiversas, con un régimen de lluvia tal vez el segundo más importante, y hay cientos de miles de personas que no tienen acceso a agua potable. En el país donde más, en la zona donde más llueve. Y hay unos barequeros que sacan oro, su trabajo es extraer oro artesanal, que han estado simplemente desvinculados del desarrollo. O sea, la sociedad no los ha incorporado para poderles generar oportunidades de desarrollo. Y en el banco, lo que estamos haciendo, lo hemos llamado un laboratorio social, es ir a trabajar con los líderes de esas personas, con las comunidades, llevándoles oportunidad a través de poder que accedan a productos financieros, pero a educación financiera. Esta persona particular a que tú te refieres, está en el río San Juan, en el centro del río San Juan, en una población que se llama Ismina. Para poder acceder a productos financieros tenía que desplazarse 3 horas en una embarcación. Hoy estamos llegando con la posibilidad de que esa persona pueda comercializar su oro con mejores posibilidades, pero no solamente eso, sino que estamos llevando la educación financiera y capacidad, y es un impacto. Hoy estamos impactando a 2.000 personas, son probablemente 2.000 personas en que les vamos a cambiar la vida. Estamos yendo a Nariño con este mismo proceso de laboratorio social para impactar a 11.000 de la mano de USAID, llevando también posibilidades. Un poco el mensaje es, esa visión de sostenibilidad desde el sector privado se traduce en acciones concretas. Los gobiernos tienen unas responsabilidades muy grandes, pero en el sector privado también en lo social tenemos que hacer y movilizar, y muchas veces ir al frente, no sentarnos a esperarnos. Esa es nuestra visión, Andrés. Y dices una palabra que me parece interesante en esa conversación. Claro, invertir en el futuro, desarrollo sostenible, va en función de la sociedad, pero va en función también de la compañía. ¿Cómo es el papel con el sector público en esa tarea? ¿Cuál es y debería ser el ideal? Tú mencionas el caso de USAID, que es una agencia de cooperación extranjera, pero para el caso del gobierno colombiano, ¿cómo debería ser el ideal de poder engranar ese propósito común? Lo que les menciono del Chocó lo hicimos en compañía de la gobernación del Chocó. La gobernadora entendió que esto era una forma de generar oportunidades para su territorio y cómo a través de ese trabajo conjunto. Entonces yo no veo posibilidad de desarrollo y de avance si no es en un trabajo conjunto mancomunado, cada uno en su rol, pero trabajando con visiones y trabajos conjuntos. Y sobre todo, yo creo que tenemos que romper un poco la desconfianza del sector privado hacia el gobierno y del gobierno hacia el sector privado. Ahí hay una desconfianza y es mutua, que yo creo que nos hace mucho daño en buscar objetivos. Tenemos que encontrar los puntos de encuentro. Habrá cosas en que no nos encontremos, pero hay puntos de encuentro que yo creo que son obvios. Los retos que afrontan la sociedad,
yo creo que tiene que ser un objetivo común del sector privado. Ahí no deberíamos tener unas discusiones. Por lo tanto, creo que desde el sector privado tenemos la obligación de promover esas conversaciones y acercarnos y buscar las conversaciones. Y sobre todo, yo creo que en mi experiencia, cuando logramos romper esa desconfianza y logramos centrarnos en un objetivo común, hacemos que las cosas pasen. Y en inversión en el futuro, ¿dónde ves oportunidades para contribuir a romper esa desconfianza? ¿En qué elementos, Juan Carlos? Hay puntos de encuentro que son obvios, y yo lo digo desde el sector financiero. Nosotros, claramente dentro de nuestra visión de sostenibilidad, en el tema ambiental, las energías renovables son un objetivo. Ahí nos tenemos que encontrarnos en las energías renovables. ¿Están ustedes trabajando? Estamos trabajando. Nosotros declaramos que íbamos a invertir 500 billones de pesos, es algo como 140 billones de dólares en los próximos, hasta el 2030, de los cuales ya hemos invertido 40 billones en actividades que tengan que ver con esa visión de la sostenibilidad y el impacto social. Entonces, en este momento estamos financiando 2 parques solares en el Tolima con una compañía que se llama ERCO, y esos temas que tienen que ver con cómo seguimos mejorando la matriz energética de Colombia, que es una gran fortaleza, pero que tenemos que trabajar permanentemente, porque esa ventaja competitiva que hoy tenemos, la tenemos que seguir desarrollando. Ahí tenemos que tener un punto de encuentro con el gobierno. Ahora, tendremos que trabajar en la transmisión, que es un factor fundamental y que depende mucho de la normativa del gobierno, pero hay que entender que ese punto de encuentro en energías renovables es fundamental, y ahí tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo bajas tú a los niveles inferiores de la compañía esa idea de que los ODS o cumplir con esos objetivos tienen que ver con también la manera de llevar la compañía? Y esto en un país, bueno, hablemos no solamente de un país, esto en una región donde la propia Naciones Unidas señala que solo 1/3 de los objetivos de desarrollo del milenio se van a cumplir de aquí al 2030. ¿Cómo hacer que la gente se comprometa con eso? Te voy a contar que estando en la COP, la última COP, en un panel me preguntaban sobre los objetivos de desarrollo, los ODS y la fecha del 2030. Claramente no vamos a cumplir los objetivos de desarrollo al 2030, pero son una hoja de ruta construida con una potencia y una capacidad, sus 169 actividades, los temas en que se enfoca, que yo creo que como sociedad, como humanidad, tenemos que seguir trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, porque es una guía. No podemos en el 2030 volver a decir, no, entonces ahora vamos a sentarnos a pensar cuáles son los temas que debe trabajar la humanidad para poder seguir avanzando. Los ODS están ahí, están muy bien construidos, tienen la base, hay que seguir trabajando, así no lo cumplamos. En la compañía, yo te decía, el propósito es nuestra guía, y hoy ese propósito se vive. Cuando un empleado de Bancolombia está trabajando en cada una de sus actividades, claramente tiene en vista cuál es el impacto de lo que hace, pero cuál es el impacto económico, obviamente, pero cuál es el impacto social. Y tomamos muchas decisiones guiados por, bueno, esto está haciendo bien, no está haciendo bien, ¿cómo lo estamos haciendo? A veces nos equivocamos y hacemos cosas y ahí tenemos que repensar los temas. Bueno, vamos a cumplir un objetivo, y es que ya terminamos el tiempo, vamos a terminar a tiempo. Última pregunta, Juan Carlos. Como consejo, cuando un presidente, un propietario de una compañía encara ese dilema de qué es invertir en el futuro, ¿tú qué le aconsejarías? Mira, yo ahí tengo una experiencia, y yo creo que reuniones como esta, en las que los empresarios nos sentamos a compartir, son fundamentales, y esa visión de tener conversaciones, pero yo creo que tenemos que enfocarnos en empresarios, cómo trabajamos en ese tema de sostenibilidad. Entonces, esa visión de futuro pasa por ser sostenibles. Nosotros, desde el 2019, lideramos un grupo de alrededor de 100 presidentes de compañías en Colombia, en Panamá, en Guatemala y en El Salvador, en la que nos sentamos a compartir, cada uno cómo ve su compañía desde el punto de vista de sostenibilidad. No te imaginas lo productivo que es compartir con otros presidentes, cada uno en industrias, cada uno en niveles de desarrollo distinto, empresas familiares, empresas grandes listadas en bolsa, pero cada uno aportando en una visión de yo desde lo que hago, cómo puedo contribuir a la sostenibilidad. Suceden cosas maravillosas ahí, Andrés. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para estas reflexiones.